Bueno, vamos a ver nuestro tercer tema. Denme un momento, a ver. Denme un segundito por aquí. Listo. Listo. Entonces, nuestro tercer tema es, espere a ver qué. Nuestro tercer tema que nos habla acerca de otra de nuestras grandes disciplinas espirituales que tenemos que desarrollar en Dios, que tenemos que hacer y caminar en Dios. Entonces, el tema número 1 habla acerca de que Dios es espíritu. El tema número 2 hablábamos acerca de las disciplinas que tenemos que adquirir. Y este tema número 3 acerca de la disciplina de estudio bíblico. Porque nadie puede construir una relación con Dios si nosotros no tenemos disciplina en la palabra. Entonces Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué va a convertir el alma de las personas? La palabra de Dios. No es la cantaleta, no es la repetición de un argumento, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces la Biblia tenemos que leerla. Entonces, Deuteronomio 17:18 decía: una copia de esta ley. Esta ley era para los reyes, para los gobernantes, para los sacerdotes y para los levitas. Antes, en el tiempo antiguo, muy poquitas personas tenían acceso a la palabra del Señor. Solo los gobernantes, solo los sacerdotes o levitas tenían la palabra. Pero ahora todos nosotros podemos acceder a la palabra y glorificamos a Dios por ello. Entonces, esta copia del original era dado al rey y él tenía que leerla todos los días de su vida, aprenderla, temer, para aprender a temer a Jehová su Dios. Por eso los gobernantes de ahora no temen a Dios, porque ellos no leen la Biblia. Ellos la sacaron de su vida. Mire, Estados Unidos prosperó porque su base era la palabra de Dios. Las leyes las hacían con base a la palabra del Señor. Entonces, eso trajo prosperidad a los Estados Unidos. Pero cuando se salió con la palabra, también vino la decadencia de esa nación. Entonces, ¿cuándo la vamos a leer? Todos los días de tu vida. La Biblia contiene 773.746 palabras, 31.102 versículos, 1.189 capítulos y 66 libros. Entonces, si yo leo la Biblia diariamente y leo 8 capítulos diarios, me la leo en medio año. Si yo leo 4 capítulos diarios, me la leo en un año. ¿Fácil? Muy fácil. ¿Cuánto te demoras tú leyendo? No estoy hablando de estudiar, estoy hablando de leer. Leyendo la Biblia, y ahora hay muchas opciones. Por ejemplo, tú la puedes poner en audio y escucharla, leerla y escucharla. Y eso va a hacer que tú la leas más rápido. En 15, 20 minutos ya has leído esos 8 capítulos diarios. O sea que si tú y yo no leemos la palabra es porque no queremos. Simplemente no queremos, porque si queremos lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Simplemente es ponerlo en nuestro corazón y desarrollarlo. Entonces, no solamente la leemos, sino que también debemos conocerla. Y entonces Lucas 24:44 dice que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hablaba? La ley, que es los 5 primeros libros, los profetas y los salmos que hablaban acerca de Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, conocemos a Dios. Entonces, vamos a ver la agrupación. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
está conformado así. Entonces, el Antiguo Testamento por los 5 primeros libros que se llaman el Pentateuco, luego siguen los libros históricos, luego siguen los libros poéticos o sapienciales, en los que está Salmos, Proverbios, y luego siguen los libros de profetas mayores y por último los profetas menores. Esta es la división de la Biblia. Si yo te pregunto, ¿cómo está dividido el Antiguo Testamento? De esta manera. Y el Nuevo Testamento está dividido de esta manera. Evangelios, y un libro histórico que es Hechos, epístolas o cartas paulinas, cartas generales y por último un libro de revelación. Entonces, ¿la Biblia cuántos libros tiene? 66 libros. Entonces, con tu manito tú te la puedes aprender. Antiguo Testamento tiene 39 libros, que son, y el Nuevo Testamento 27. 39, 27. Entonces, los 5 primeros, Pentateuco, los 12, por 12 libros históricos, 5 libros poéticos, profetas, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Porque por el tiempo en que profetizaron. Entonces los 5 primeros profetas profetizaron más tiempo, por eso se llaman profetas mayores. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y está conformado por 4 que son los evangelios, un libro histórico que es Hechos, que habla de cerca de la historia de la iglesia, 13 cartas paulinas que las escribió el apóstol Pablo, 8 cartas generales y un libro de revelación, para que te lo aprenda facilito con los dedos de la mano. Entonces, aquí está otra vez Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hazte este propósito antes de que se termine este año. Me voy a memorizar las divisiones de la Biblia. Yo creo, le voy a decir a mi esposo que para culminar esta sesión deberíamos preguntarle las divisiones de los libros de la Biblia, que se los aprendan. Eso es re fácil hacerlo. Entonces, los 5 primeros Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego siguen los 12 libros históricos de Josué a Esther. Ahí están, libros históricos. Luego siguen los poéticos, que va de Job a Cantares. Luego van los profetas mayores, que va desde Isaías hasta Daniel. Y luego los profetas menores, que va desde Oseas hasta Malaquías. Y aquí terminamos el Antiguo Testamento. Luego pasamos a las divisiones del Nuevo. Empezamos con 4 evangelios, que va desde Mateo hasta Juan. Luego un libro histórico, que es Hechos. Luego las cartas paulinas, que las escribió el apóstol Pablo, que va desde Romanos hasta Filemón. Luego las cartas generales, que van desde Hebreos hasta Judas. Y por último, un libro de revelación, que es el Apocalipsis. ¿Listo? Estas son las grandes divisiones de la Biblia. Entonces la Biblia debemos también estudiarla. Leerla, conocerla, estudiarla. Entonces, aquí nos dice Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y se dieron cuenta que los de Berea, ¿cómo eran? Eran nobles, que les gustaba escudriñar cada día las escrituras. Entonces, cuando el apóstol Pablo venía y les enseñaba algo, o algún otro apóstol venía y les enseñaba algo, ¿qué hacía la iglesia? No comía entero. Ellos se iban a su casa y empezaban a investigar si lo que les enseñaron era correcto. Esa era la disciplina de la iglesia en Berea. Y esa tiene que ser la disciplina de la iglesia ahora. Y ahora donde hay tanta falsa doctrina, necesitamos estudiar
la palabra del Señor, estudiarla. Entonces, para estudiar la palabra tenemos algunos métodos. Hoy te vamos a presentar simplemente los que nosotros manejamos, que el primero es el tiempo a solas con Dios. Entonces, este es un método de estudio es por preguntas y yo las respondo. La primera pregunta es, ¿quién es Dios? Entonces, esta pregunta tiene que ver con los atributos de Dios. Él es santo, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Bueno, ¿quién es Dios? La segunda pregunta es cuáles son sus características. Entonces, estas características tienen que ver con un atributo, o sea, cómo describe el texto a Dios. Él es justo, Él es bueno, ¿sí? Es una característica de Dios. La tercera pregunta tiene que ver con nosotros, es muy personal. ¿Quién soy yo y qué piensa Dios de mí? Entonces, en el texto, ¿cómo me relaciona o qué afirma? ¿Qué dice el texto de mí? ¿Cuál es mi posición? La cuarta es algo que se llama PAMPE. PAMPE, la primera letra es la P y significa pecado a confesar o evitar. ¿Qué pecado encuentro en el texto que yo estoy haciendo y debo confesar? O que no lo estoy haciendo, lo está haciendo otra persona y yo debo evitar. La segunda, que es la A, es actitud a adoptar o evitar. ¿Qué bueno veo yo en el pasaje bíblico que yo puedo tomar para mi vida? La M significa mandato obedecer. ¿Qué orden Dios está dando en el pasaje? ¿Qué me está mandando para yo hacer? Y todo mandato tiene una promesa. Entonces la P es promesa a reclamar o a agradecer. Entonces, ¿qué promesa encuentro yo en el pasaje que puedo tomar para mi vida, para la situación que estoy viviendo, para la situación que está viviendo alguien que está a mi alrededor? Y por último, la E es ejemplo a evitar o ejemplo a imitar. Y aquí se ponen nombres de personas. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi devocional con los salmos. Entonces, la mayoría de los salmos los escribió David. Entonces, yo puse, quiero imitar el ejemplo de David, que amó a Dios o que se arrepintió. ¿Sí? Entonces, nombres de personas que hicieron algo bueno. Pero también me encuentro con lo que hizo Absalón, que traicionó a su papá. Entonces, debo evitar traicionar a mi familia o a mis amigos. El quinto es una curiosidad, algo que te haya inquietado del pasaje que lo quieres preguntar. Entonces tú lo dejas ahí como curiosidad y le preguntas a tu líder o a tu pastor o lo investigas tú. Entonces, eso es nuestro tiempo a solas y por último está la conexión, que la conexión puede ser una oración, puede ser un dibujo que tú hagas, puede ser algo que tú hagas para conectarte con Dios. ¿Qué me habló Dios? ¿Qué verdad me llevo en mi corazón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué arrepentimiento debo de tener hoy? Ese es un método que nosotros usamos para estudiar la palabra. Y memorizarla. La Biblia también tengo que memorizarla, dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado. Necesitamos guardar la palabra en nuestro corazón. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y debo meditarla. Yo la guardo y mientras la guardo, ¿yo qué hago? Meditar. Meditar. Hoy hice mi devocional de este pasaje que está en Santiago capítulo 5 versículo 16 y este pasaje me dice confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Entonces, ¿yo qué hago? Medito en ello. Señor, medito para ser sanada. Si hay algo en mi corazón que tengo que confesar, que tengo que hablarlo para que no se quede en mi corazón. Entonces, cuando tú meditas la palabra, y no solamente lo que el devocional que hicimos, puede ser otra palabra que hayas leído, que hayas escuchado, todo el tiempo meditar la palabra. Y esto va a hacer que mi vida va a prosperar. ¿Sabes? Normalmente la palabra que estudio o que leo en el día es lo que me va a fortalecer en ese día.
y debo de hacerla. Sed hacedores, no solamente oidores, hacedores. Si Dios me dice que perdone, tengo que perdonar. Si Dios me dice que ame, debo de amar. Si Dios me dice obedece, debo aprender obediencia. Oye, hace. Y esto que va a hacer va a edificar mi vida sobre la roca. Y viene la tempestad y no me va a tumbar, porque yo no solamente estoy escuchando, también estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga. Conclusión, la Biblia. La leo para ser sabio. La conozco para ser prácticos. La estudio para conocer a Dios. La memorizo para ser santo. La medito para ser transformado. Y la vivo para ser salvo. Esa es la palabra de Dios. Amén. Esa es la bendita palabra del Señor. Yo quiero que oremos por un momento y le digamos al Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, por este tema. Gracias por lo que nos has enseñado, por lo que hoy hemos aprendido. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra se convierta en una rema para nuestra vida y que seamos transformados a través de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.